esta Eucaristía por nuestras intenciones y las intenciones de las personas que se acogen a nuestras oraciones. Oramos por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio. Encomendamos el alma de Juan Vicente Monterrosa Camargo en su 5º mes de fallecido. Oramos en acción de gracias por la vida de nuestro diácono permanente, Remberto Hernández, en el día de su cumpleaños. En acción de gracias por la vida de Laura Valentina Giraldo en sus 15 años. Oramos por la salud de Santiago Ruen de Serpa y la salud de Jesús Daniel. Pedimos al Señor para que prontamente sean abiertos nuestros templos y volvamos al culto público. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que destruiste el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que renovaste la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos, con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve. Oh Dios, autor de nuestra libertad y de nuestra salvación, escucha las voces de quienes te suplican y a quienes redimiste por la efusión de la sangre de tu Hijo. Concédeles vivir para ti y que puedan gozar en ti de la inmortalidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, descendientes de Abraham y todos los que teméis a Dios, a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las profecías que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que lo habían acompañado de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos las ha cumplido a los hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú
eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho yo que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos nuestra lectura continua del Evangelio según San Juan. Pasamos del capítulo 13 al capítulo 14, al que pertenece este texto que acabamos de escuchar. Esta tarde, cuando estaba tratando de desarrollar algunas ideas para una novena del Espíritu Santo, de pronto se vino a la mente una frase que yo sé que no es de mi ocurrencia, porque creo haberla leído en alguna parte o visto en alguna parte. Y la frase dice: no tengas miedo a quien tiene el poder y el dinero. Tenle miedo a quien no tiene miedo a perder nada. Algo así como que la persona más peligrosa es la que no tiene miedo a perder absolutamente nada. Y encuentro entre esta frase una relación
en esa frase una relación con ese versículo 1 con el que me quedo para esa meditación del capítulo 14 del Evangelio según San Juan, que no tiemble, algunos traducen no se inquiete, otros dicen no se turbe vuestro corazón. Y una relación por la promesa que hace Jesús en la palabra que acabamos de escuchar. No sé cuándo, pero en un retiro de sacerdotes, creo, me llamaba la atención la enseñanza de un predicador donde decía que la vida cristiana esencialmente consiste en 3 cosas. Una nueva relación con los vínculos familiares, una nueva relación con el dinero, y lo que me llamó más la atención fue lo último que dijo, una reconciliación con la muerte. Y lo decía, y lo repito yo con mis palabras, que no hay una auténtica vida cristiana hasta que no nos reconciliamos con la muerte. Ojalá ese tipo de reconciliación de los santos místicos de la Iglesia que llegaron a decir que tan alta dicha espero, que muero porque no muero. Abrazar la muerte como amiga, como algo que se desea. Pablo decía, yo solo deseo partir para estar con Cristo. La muerte como camino al encuentro con Dios. No hay vida cristiana. La vida se puede convertir en una vida llena de religiosidad, una religiosidad pasiva y tranquila, como la que vemos hoy entre los cristianos, una religiosidad pasiva y tranquila que los lleva a asumir pasiva y tranquilamente todo como si su fe fuese una cosa pasiva y tranquila, como si no desearan más de lo que tenemos. Una reconciliación con la muerte implica estar dispuesto a morir por las 2 razones por las que muere un cristiano. Muere por los otros, muere por Cristo, o simplemente muere como una realidad que le toca y acepta de verdad. Cuando a veces a mí me dicen, ore por la salud de cierta persona, siempre digo sí, pero también vamos a orar por otra cosa, para que el Señor a la persona por la que oramos por su salud también le dé la santa aceptación de la enfermedad. Si no está en la voluntad de Dios que se sane, y si está en la voluntad de Dios que esa enfermedad sea una enfermedad para morir. ¿Qué es lo que promete Jesús en la palabra? Porque a veces con este texto, verso 1 del capítulo 14, se descontextualiza el texto y se usa, como decía mi profesor de Sagrada Escritura, cuando un texto se saca de su contexto, se convierte en un pretexto como suelen hacer los predicadores protestantes, que descontextualizan los textos y los interpretan a su modo para servir al mensaje que quieren dar. ¿Qué es lo que promete Jesús? Que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Me gusta esa expresión, que no tiemble vuestro corazón, porque inmediatamente se me viene a la mente el corazón y su función natural.
que tiene esa función de relación con la sangre. Y esa función natural que está perfectamente milimetrada y que a veces se altera por algunas situaciones de salud física y por algunas situaciones de salud emocional. Esta mañana, indagando un poco, me encontré por ahí un largo artículo que habla de la relación entre la base emocional de la hipertensión arterial, es decir, cuando se sube, y la base emocional de la hipotensión cuando se baja. Y explicaba dos artículos muy serios, ¿no? Como muchas cosas de internet. Y también me acordé que hace tiempo leía un artículo de un médico que nunca más sé dónde está, que habla del silencio visceral. Y decía el médico que cuando el cuerpo está sano, no hay dolor. Y si no hay dolor, hay un silencio visceral. Jesús está diciendo a los suyos que no tiemble. Es decir, como en relación con todo lo que estoy diciendo, que no se salga su corazón de su función natural de servir para expulsar sangre, recibir sangre normal, que no les dé hipertensión arterial o que no les dé hipotensión arterial. Dice él, creed en Dios y creed también. Y obviamente hoy, en la era de la relación entre las emociones y la salud física, cada día más comprobada en muchísimos aspectos, entendemos que cuando Jesús habla, no tiemble, que no se altere, que no se sobresalte, que no rompa el corazón su función normal y natural, que es mantenernos cierta tensión arterial en cierto número, está hablando del miedo. ¿Y de qué miedo está hablando? Está hablando del miedo de sus discípulos a la muerte. Porque todo lo que ha dicho anteriormente en su vida y en los textos del Evangelio es una enseñanza peligrosa que trae como consecuencia la realidad de la pérdida. Este cerebro que nos dio la vida y que nos dio el Señor, que está perfectamente hecho, está al servicio de nuestra supervivencia. Este cerebro no fue al catecismo dominical. Está dedicado a la supervivencia. Está preparado o está destinado a detectar todas las amenazas a la supervivencia física. Y por lo tanto está enseñado a calcular cómo defenderse de las amenazas a la supervivencia física. Y no solo está predestinado o preparado o hecho de tal manera en su constitución genética para defenderse de todas las amenazas para la subsistencia, sino para neutralizarlas y cómo hacer para no poner en riesgo la subsistencia de la vida física. El cerebro no sabe que tenemos alma y no sabe que el alma es inmortal y no sabe que cuando nos muramos se muere el cuerpo, pero el alma es convocada al juicio eterno. La orden que tiene el cerebro es supervivir o sobrevivir a como dé lugar. Y claro, los discípulos de Jesús, escuchando todo lo que dicen, lo que Él les dijo, acordémonos de 56, 59 creo,
En la conclusión del todo el discurso sobre el pan de vida, entonces muchos empezaron a decir, este lenguaje es muy duro. Y él preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Ahí es donde Pedro responde, no, Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero a ellos les ha tocado el hecho de que Jesús ha venido hablando del pan de vida, de la adhesión al pan de la vida, de comer el cuerpo, de beber la sangre. Jesús les ha hablado de entregar la vida, de dar la vida hasta la muerte. Y ese negocio no le gusta al cerebro humano, porque es todo lo contrario a aquello para lo que él fue hecho, para la supervivencia. Y todo lo que parece y suena a desprendimiento, despojo, deshacimiento, aquello ante lo que el cerebro reacciona como si fuera una amenaza de muerte. Por eso es que las personas, cuando no tenemos dinero en el bolsillo, reaccionamos de la misma manera ansiosa, como si estuvieran amenazando nuestra vida, porque el cerebro humano lo interpreta así. Por eso es que cuando tenemos problemas de autoestima y alguien nos contradice o nos hace caer en un error, reaccionamos iracundos como animales defendiéndonos de un animal más fuerte, porque el cerebro lo interpreta así. ¿Cómo? El cerebro humano interpreta toda amenaza a la seguridad que uno se haya creado y la límite es la vida, como un atentado contra la vida física. Y por eso uno se defiende como si estuviese defendiéndose su propia vida. Y hay toda incluso una alteración de la fisiología humana. Por ejemplo, leía yo en un libro, comienza uno a sudar y decía el autor, para podernos resbalar del enemigo. Se pierde el apetito porque todas las funciones se concentran en defenderse. Algunos del susto tienen que ir al baño porque el cuerpo tiene que evacuar y prepararse para la lucha. En fin. Entonces nuestro cerebro es calculador. Y esos discípulos, supongo que en algún momento dejaron de oír a Jesús o lo escucharon como una voz en off por allá lejos, y ellos empezaron a hacer lo que todos nosotros hacemos cuando vemos una seguridad amenazada, y es empezar a calcular cómo vamos a hacer para recuperar esa amenaza, o también calcular cómo vamos a hacer para que eso no sea una amenaza. Calcular cuánto me va a costar, qué me va a costar, qué voy a perder, qué tengo que sacrificar. Y como ese cerebro, como decía alguien, es perezoso y arcaico, no es capaz de pensar más allá, sino que piensa en relación a lo que va a perder. Y por eso es que somos así. Incluso cristianos, ante la pérdida de las seguridades, tiramos por la borda la fe. Cuando toda esta situación en la que llevamos ya casi 2 meses se presentó y empezamos a sentir la crisis de nuestras seguridades, inmediatamente muchos empezaron a desarrollar este espíritu acaparador. Otros cayeron en depresión, otros cayeron en ansiedad. ¿Y todo eso qué es? Mera reacción fisiológica de un cerebro que no está acostumbrado a perder, que no está enseñado que perder es ganar, como decía el técnico del equipo de fútbol de Colombia, un viejo técnico. No está enseñado, no está educado porque, insisto, el cerebro no ha ido al catecismo de la Iglesia Católica, no ha sido evangelizado, no ha hecho SPAC, el cerebro es arcaico y casi instintivo, y todas las funciones de reacción y de defensa
son del cerebro animal que está a la base en la evolución de nuestra condición humana. Y entonces cuando empiezan a hacer los cálculos de todo lo que dice Jesús, sus discípulos se les sube la tensión, les da un ataque de hipertensión por el susto que les genera todo lo que les va a perder. Cualquier parecido con la realidad, coincidencia, no es el mismo ser humano. Realizan los discípulos lo mismo que hace uno cuando la vida lo pone ante el hecho de perder seguridades. Las actitudes, como por ejemplo la tacañería, es una reacción instintiva de miedo. El hecho de acaparar cosas es una relación instintiva de miedo. El apego al dinero es una relación instintiva de miedo. La depresión ante lo que se pierde es una reacción de alguien apegado. La angustia es una relación de alguien apegado que hace un cálculo mental y que le manda a su cabeza la idea de que hay una tragedia a suceder y por lo tanto hay que cuidarse de ello. Cuando digo de que a veces toman estos textos, como decía mi profesor, sacado de su contexto para convertirlo en un pretexto, toman este texto para hablar de un Dios que te promete que no te va a pasar nada o que todo se va a resolver rápido, y no es así. Jesús no está prometiendo, por decirlo de este modo, que vas a recuperar lo que perdiste, si es lo que estás pensando y esperando. Jesús no te está prometiendo que si te enfermas te vas a sanar, no está prometiendo eso. Jesús no está diciendo que todo va a salir bien. Jesús dice que todo va a servir para bien. Pero entre todo va a salir bien y todo va a ser para bien hay una diferencia abismal. Y sobre todo porque el concepto que uno tiene de bien está reducido a tres cosas. ¿Qué es bien para uno? Para uno bien es tener plata, salud y que los que quiero tengan las dos anteriores. Y por eso nosotros todos lo convertimos en un hecho. En este hecho, todo hecho religioso lo convertimos en este hecho, un hecho para pedir. Cuanto santo aparece, la misma cosa, salud y plata. Cuanta advocación aparece, la misma cosa, salud y plata. Uno le dice a las personas, ¿por qué intenciones oramos? Salud y plata. Plata y salud y lo mismo para los míos. Cuánta cosa, María, San José, los santos, todo al servicio de las mismas dos cosas, salud y plata. Y lo mismo para los míos, esas tres cosas. Porque es la preocupación sustancial de la vida. Y Jesús no hace esa promesa. Si nos regresamos al final del Evangelio de Lucas, incluso de Mateo, donde Jesús habla de la persecución, Jesús no dice en ningún momento a sus discípulos que Él los va a librar de la persecución. Jesús no dice que Él va a detener como la Mujer Maravilla las balas, ni se va a venir del cielo como Superman en capa para defenderlos. Jesús le está diciendo que no teman, que no teman. Dice Él, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Jesús no está prometiendo que no vamos a morir, o no está prometiendo que en el proceso de la fe no nos vayan a quitar la vida. Jesús está haciendo una promesa de vida que es más allá de la muerte. No le tengan miedo. Y hoy sí que tiene validez esa verdad. No le tengan miedo a quienes pueden matar el cuerpo, incluyendo el coronavirus. Tengan miedo al que puede matar el alma. Hay muchos encerrados, guardados por el miedo a la epidemia que mata el cuerpo. Y despreocupados
por aquello que mata el alma. Incluso gente que tiene el deber de guiar a otros en este camino de la salvación del alma, y uno se pregunta si no tienen miedo al juicio de Dios respecto a esta realidad. Jesús no promete vida, Jesús promete vida definitiva. Jesús no promete todo va a estar bien. Jesús promete que todo va a servir para bien. Jesús no dice que no vas a recorrer el sendero de las sombras. Jesús dice que te acompañará en la sombra. Jesús no te dice que vas a sanar si te enfermas. Ojalá te sanes. Jesús lo que dice es que te acompañará en la enfermedad. Sanará si es su voluntad, y si no, te ayudará a morir y a sacarle provecho a la muerte en beneficio propio. Jesús no promete resolver ningún problema. Jesús no promete ahorrar ningún sufrimiento. No promete quitar ninguna contradicción. Quien se hizo creyente con ese objetivo, se metió en el negocio equivocado. Porque lo que Jesús promete incluso es muerte y persecución para sus discípulos. Que no se inquiete vuestro corazón. Crean en Dios y crean en mí. En la casa de mi Padre hay vida en abundancia para que cuando le quiten esta que se agota y que se come el gusano, tengan una y recuperen esa vida. No esta, sino otra. Crean en mí, en la casa de mi Padre hay vida, y esa vida se le comunicará a todo el que entregue su vida. Y todo el que entregue su vida recibirá una comunicación de vida que vencerá la muerte, la contingencia de este cuerpo limitado, que se muere y que se envejece, que si no se lo acaba una epidemia, se lo llevará la muerte. El asunto aquí es el tiempo de la muerte, pero muerte viene, sea lo que sea y pase lo que pase. A eso se refiere. Y eso es lo que se llama fe. Fe es la confianza en la misericordia del Padre que hace que todo sirva para bien, aunque no todo me caiga bien al estómago, ni todo me haga bien a mi ego. Fe es eso, y por eso el creyente no sufre de ansiedades. Estoy ansioso, no es creyente. Estoy angustiado, no es creyente. Tengo miedo, no es creyente. Será religioso, rezará, irá a la iglesia, pertenecerá al movimiento de moda, se le verá aquí y allá en cuanto evento religioso se inventan, o cuanto padrecito de fuera traen con acento raro para decir lo mismo que dice uno, pero no es creyente. El creyente es un hombre alegre, y es más, el creyente no solo es un hombre alegre, un hombre que está dispuesto a darse, porque cree en esta comunicación de vida que vence la muerte. Y esa es nuestra fe. Decía el predicador que cito, no me acuerdo su nombre ni dónde fue. La fe cristiana, en tercer lugar, decía él, produce una reconciliación con la muerte. Si tú que me oyes y que después incluso irás revisando o repitiendo la grabación de esta Eucaristía, si tú que me oyes y si yo y quien sea tengo miedo a morir y por lo tanto tengo miedo a todo lo que puede hacerme morir, podré ser todo, pero no soy cristiano. Absolutamente, no es mi fe. Estoy en la iglesia calentando banca. O como dice un hermano sacerdote, amigo mío, soy un falso positivo, que cuentan pero que no cuentan porque no es. Porque el creyente abraza la muerte como una realidad que está entre las opciones felices de su vida, porque es preferible una muerte honrosa
que una vida sin integridad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge compasivo, Señor, la ofrenda de tu familia, para que bajo el amparo de tu protección no perdamos los dones recibidos y alcancemos los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, quien por la inmolación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación se manifestó como sacerdote, víctima y altar. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Acabada la cena, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Recuerda el alma de tu hijo, Juan Vicente Monterrosa Camargo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos, almas benditas del purgatorio, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de tus hijos Remberto Hernández, Laura Valentina Giraldo, Santiago Ruen de Serpa y Jesús Daniel. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos arcángeles Gabriel, Miguel y Rafael, el Padre Pío, el hermano Rafael Arnaiz, nuestro santo ángel de la guarda, el beato Carlo Acuti, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados
y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Oremos. Protege, Señor, con tu amor constante a quienes has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo nos alegremos en su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Para ellas la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Que el alma de nuestro hermano Juan Vicente Monterrosa Camargo y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tu príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en paz y alegría, con todos los santos, con Jesús, José y María. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Demos gracias al Señor.